Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Dirige Andrés Charria. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde y cómo nos oigan. Estamos en Deporte al Derecho, un programa que trata temas deportivos desde el punto de vista jurídico. Hoy cada uno en su casa, no estamos en pandemia, pero por algunos temas logísticos, cada uno está, dos en el despacho, yo estoy en mi casa, Santiago Cadavid desde Envigado, Rafael Alonso desde La Coruña, que parece que está muy fría y lluviosa, y Andrés Charria de Bogotá, que tiene un clima casi de Medellín, está haciendo mucho calor. Habíamos hablado el programa pasado que vamos a empezar a tratar un tema que es fundamental en temas de derecho deportivo. A mí me gusta mucho el término, pero nunca sé para qué se dice, que es transversal, no sé para qué será, pero siempre dicen que el dopaje es transversal y que nos ha servido a todos los abogados para incursionar en un tema que es muy difícil porque por diseño está hecho para castigar, para sancionar. No conozco ninguna otra justicia punitiva que le dé tan pocas facilidades a quien se le imputa una conducta reprochable, que tenga tan pocas defensas. Yo digo siempre que tal vez el peor de los delincuentes en muchas legislaciones y en muchos escenarios tiene mejores posibilidades de defenderse que en el dopaje. El dopaje tiene unas características muy especiales que hacen su defensa muy complicada. El código, pero no solo el código, la lista, sino la visión que se tiene de el deportista que tiene la mala fortuna de dar un resultado analítico adverso, sin importar si es voluntario o no. De entrada ya dicen es un tramposo. Es un tramposo, si le va bien, si le va mal le dicen que es un tramposo, pero además que es un drogadicto o que es un vicioso. Con ese inicio, cualquier defensa es francamente complicada. Vamos a hablar de dopaje, vamos a hablar un poco de historia y después vamos a hacer temas muy puntuales. Rafa, Santiago. Hola, muy buenas a todos. Pues nada, aquí preparados para abordar el tema del dopaje hoy y los días que hagan falta, ¿no? Para seguir profundizando porque es un tema que da mucho juego. ¿Tú qué piensas, Santiago? Así es, Rafa. Saludo cordial también para el director Andrés, para Luis en el máster, todos nuestros seguidores. Es un tema, bueno, empezamos especial hoy, son 4 capítulos. Este 2025 vino con formatos interesantes para todos. Y es un tema de mucha complejidad, pero en particular a mí me parece muy apasionante y trabajarlo me parece también bastante divertido, si cabe la palabra, obvio respetando las situaciones tan difíciles en las que los deportistas están y ese factor emocional con el que uno tiene que igualmente lidiar, pero bueno, estamos aquí con el maestro Charria. No sé quién más puede decir que tiene una medalla olímpica en su palmarés. Entonces, hombre, yo lo escucho, señor director. Bueno, muchas gracias. Hay que empezar diciendo que el tema del dopaje no es nuevo. A principios del siglo pasado había un brebaje en Bélgica, en Holanda y en Francia que se llama Le Pot Belge, el pote belga, que era una mezcla de muchas sustancias que mejoraban el rendimiento en detrimento de la salud de los deportistas. No nos olvidemos que por esos países hay una competencia que gusta mucho, que son los 6 días, que son 6 días los ciclistas pedaleando para ganar un premio, obviamente, y que requiere un esfuerzo sobrehumano. Desde aquella época se consumía, pero para no hablar, como siempre dicen los abogados, es que tenemos que remitirnos a Justiniano. No, hablemos más, adelantémonos en el tiempo más o menos más de 50 años,
Pero el primer caso realmente doloroso de un deportista que estaba consumiendo anfetaminas y cosas de esas fue un ciclista inglés, Tom Simpson, que subiendo el Mont Ventoux cayó muerto. Cayó muerto, era una etapa muy dura, había calor y le habían entregado alcohol y anfetaminas, y cuando se hizo la autopsia se dieron cuenta que había un problema, había una ingesta de sustancias prohibidas, pero no solo prohibidas, que es lo menos grave, peligrosas. Yo creo que el dopaje tendría que enfocarse más hacia la salud del deportista. Ellos dicen que no, que es un derecho fundamental de los otros deportistas competir en un juego limpio, pero para mí lo más grave, y cada vez va a ser más grave, yo no entiendo, y lo están diciendo hoy, que es que ahora una de las prácticas más usuales en el ciclismo es aspirar monóxido de carbono, que no creo que para la salud sea muy adecuada. Pero a partir de Tom Simpson, las autoridades como que se empiezan a dar cuenta que hay que hacer algo. Una cantidad de sustancias que durante la guerra eran utilizadas en temas de seguridad nacional se empiezan a utilizar en el deporte, y hay países, concretamente los de atrás de la cortina de hierro, que tienen el deporte como una política de Estado, y por lo tanto para ganar no tienen ningún tipo de pudor en entregarle a sus deportistas sustancias prohibidas. Tal vez el caso más conocido es las nadadoras y las atletas de la República Democrática Alemana, que hubo olimpiadas en que ganaron prácticamente todo, no había forma de competir con ellas, y después se descubrió que había toda clase de prácticas de dopaje. El caso tal vez más conocido, o los dos casos más conocidos antes de que llegara a nuestra situación actual, son Ben Johnson en los Juegos Olímpicos de Seúl y Maradona en el Mundial de Estados Unidos. Esos casos fueron tratados cada uno por la federación misma, Federación Internacional del caso FIFA, IAF, con un sistema de control al dopaje propio de ese deporte, con unas características propias, con una lista de sustancias prohibidas propias de ese deporte. Si uno lee el libro que hay de Maradona, pues uno entiende que eso era una especie de reglas de juego que se podían evitar si se hacían algún tipo de jugadas, pero digamos que todo era por una parte muy intuitivo, y el otro problema que tenía es que cada deporte tenía un sistema de control al dopaje y una lista de sustancias prohibidas. No era muy fácil. Yo quisiera pensar cómo se hizo en los Olímpicos, en los últimos Olímpicos del siglo pasado, Atlanta 90 en Atlanta, para controlar el dopaje, cada deporte con un sistema diferente. En la UNESCO, en Lausana, dijeron, ¿por qué no tratamos de unificar el tema del dopaje? Unificarlo de dos formas. Que todos los deportes, o la mayoría de los deportes, tengan el mismo sistema, y que todos los estados, o la mayoría de los estados, apliquen las mismas normas. Entonces se crea, en el 2001, si no estoy mal, una convención donde los países vía ratificación toman todo lo que, y se crea WADA. Entonces los países vía ratificación en sus congresos toman a WADA como parte de su legislación interna, y los deportes, sobre todo para ir a los Juegos Olímpicos de Sydney, tenían que incluir en sus reglamentos todo lo ordenado por WADA. De manera que se crea una jurisdicción, yo la llamo una jurisdicción universal, porque todos los deportes, o la mayoría de los deportes, hay tres claros que no van a estar, que son los deportes grandes americanos, que eso lo podemos hablar después. Todos los deportes, aún los que no son olímpicos, y la mayoría de los estados han asumido las reglas de WADA como propias. De manera que una persona que consume eritropoyetina en Colombia en ciclismo, en teoría debería tener el mismo resultado que una persona que consume sibutramina en Francia. Es un solo código y una sola lista, y en teoría son las mismas sanciones. Cada vez nos vamos a dar cuenta que ya no es tan evidente, pero ahí está. ¿Algo que comentar al respecto? Bueno, puntualizar, porque tenemos aquí la ayuda
de la documentación mientras habla el director fue en 2001 no, en el 1999. 99. Pero bueno, Sí. Creo son Guada. 24 meses arriba, 24 meses abajo. No, es fue cuando 2099, sí. se crea se da la declaración de Lausana y se crea la AMA. Pero ¿por qué te sale el 2001? Porque en 2001 se traslada la sede a Montreal, a Canadá. Porque es ¿Dónde está curioso. actualmente? ¿Dónde permanece? Correcto. Que hay una Yo hay un tema que no entiendo que y que me gustaría que me explicara. comentar, que la AMA es una fundación de derecho suizo, pero tiene el domicilio en Canadá, ¿no? Eso no lo entiendo. Me gustaría entenderlo, pero nunca lo he entendido. Porque Creo que tendrá el domicilio social en Suiza, y eso determina su sujeción al derecho suizo, pero el domicilio a efectos contractual. administrativos, la oficina, tal, pues la tiene en Canadá, en Montreal. Fíjate que la FIFA también, pues ahora está desconcentrando sus divisiones en otros estados, y aunque su sede está en Zúrich, en Suiza, ahora el departamento jurídico legal de FIFA está en Miami, en Estados Unidos. Sí, así es. Pero bueno, iniciamos en los Juegos Olímpicos de Sydney ya un sistema unificado que tiene dos códigos fundamentales, dos documentos fundamentales. Hay más, pero digamos que para empezar a ahondar en temas de dopaje, hay dos documentos. El código, que vamos a hablar después, y la lista, que vamos a hablar después. En un principio, quien conocía de los sistemas de las infracciones al dopaje inicialmente eran las federaciones nacionales o las organizaciones de los grandes eventos que conocían en primera instancia los temas de dopaje y en segunda instancia se podía acudir al TAS. Algunos eventos tenían unas jurisdicciones ad hoc, unos tribunales ad hoc que conocían en primera instancia o podían conocer en primera instancia o en segunda instancia temas de dopaje, básicamente Juegos Olímpicos y algunos Juegos Continentales. Pero es a partir de ese momento donde empieza a haber claridad por lo menos en dónde teníamos que buscar para saber qué pasó con determinado deportista en el evento en que tuviera un problema. Había una lista y un código. Y empezaron a ver y empezó a manejarse la jurisprudencia y empezó a manejarse los casos de una manera muy clara. Tal vez el primero, que todavía hoy la deportista sigue peleando, el primero importante, y fue cuando se instauró el primer principio, que a mí de entrada me parece una barbaridad, pero es el caso de Andrea Raducanu, una gimnasta que tuvo la malísima fortuna de tener una gripa en medio de los Olímpicos. Su médico, su entrenador o alguien de su equipo le dio un antigripal que se compra sin fórmula médica y ese antigripal desafortunadamente tenía pseudoefedrina, si no estoy mal, o efedrina, que estaba en la lista de sustancias prohibidas y salió sancionada. Lo primero que se dijo, y es un tema que aún hoy en día se pregona, es que la mayor herramienta del sistema de control al dopaje es la responsabilidad objetiva. La sola presencia de una sustancia prohibida en el organismo del deportista da lugar a sanción. Me han dicho siempre que no, que eso está un poco dulcificado, pero la realidad es, y al menos lo ve uno en Colombia, es que presencia igual a sanción. Y dice el código, no importa si mejora el rendimiento, no importa si la ingesta es voluntaria, la sola presencia de la sustancia prohibida da lugar a sanción. Y es el deportista el único responsable de que no haya ninguna sustancia prohibida en su organismo. Yo creo que ahí, Andrés, ¿qué opinan? Es bueno porque, claro, y ya más a título de crítica, es que todo este sistema parte de unos postulados que de pronto, a la luz de la óptica suiza o por allá en Canadá, que son países que apuntan a esa perfección social, pero realmente se exige de los deportistas algo que normalmente no se da. O sea, se presume un conocimiento del atleta que muy pocas veces tiene, sea por sus orígenes,
por la poca formación en materia antidopaje que dan, sea clubes o con quien trabaje, pero el código parte de que el deportista debe tener un conocimiento suficiente sobre sustancias y demás para evitar que ingiera, que consuma, que se detecte la presencia de una sustancia en su organismo, y esa responsabilidad objetiva pues claramente conduce estos procedimientos antidopaje. Y sobre todo que en el ámbito del ordenamiento jurídico interno de muchos estados, repele la idea de que alguien pueda ser sancionado por una responsabilidad objetiva, porque tanto en el ámbito penal como en el ámbito administrativo sancionador, uno tiene que ser culpable, responsable de alguna manera, subjetiva, para ser sancionado. Entonces, esa responsabilidad puede venir por un dolo, es decir, por una voluntad de hacer algo prohibido, en este caso, pues un deportista que se quiera dopar para conseguir un resultado artificial que con sus méritos no va a lograr. Pues efectivamente hay un dolo, hay una intencionalidad, muchas veces dificilísimo de acreditar, salvo confesión del propio deportista o que te pillen infraganti mientras te estás inyectando la sustancia prohibida en tu organismo. En otros casos basta la mera la negligencia. Quizá tú no quisiste ese resultado, pero tienes que responder porque has sido negligente, porque un deportista tiene que preocuparse de saber qué tipo de medicamentos puede o no puede tomar, tiene que asesorarse, tiene que en caso de duda pedir una autorización de uso terapéutico, si tiene la necesidad de tomar esa sustancia por un tema propio de salud y no tomarla antes de tener esa autorización, etc. Pero lo que no cabe es una responsabilidad objetiva en la que, sin existir ningún tipo de razonamiento acerca de que hayas sido ni siquiera negligente, la presencia ya supone la sanción. Eso que no se pone en duda cuando se habla de dopaje, cuando lo trasladamos a la práctica del derecho sancionador en nuestros estados, es algo que al jurista que no está relacionado con el ámbito deportivo ni ha visto nunca un tema de dopaje, pues le sorprende sobremanera. ¿Cómo es posible que exista una norma que esté obligado a aplicar todos los estados en virtud de un convenio internacional que recoja que hay una responsabilidad objetiva, con independencia de la conducta del sancionado? Es algo que llama mucho la atención y, sin embargo, el propio código antidopaje, en las notas al pie, cuando trata esta primera infracción que estamos comentando, dice: esto se ha denominado responsabilidad objetiva por parte del TAS, el Tribunal Arbitral del Deporte, y se ha respaldado que es perfectamente legal. Pues es algo que al profano le sorprende mucho. Sí, strict liability habla. El dopaje, para ir un poquitico para atrás y seguir andando y avanzando, dice que se supone que uno de los pilares fundamentales del dopaje es proteger la salud del deportista. Y yo me pregunto, hoy en día, por ejemplo, hablemos del fútbol o del atletismo, con unos calendarios sobrecargados. La otra vez vi la diferencia que hace Messi hace 10 años y Cristiano Ronaldo de número de partidos jugados y los que juegan hoy, y la cantidad de lesiones que hay por fatiga. La salud del deportista en el deporte actual se ve francamente comprometida, y WADA nunca ha dicho nada. WADA dijo muy poco, por ejemplo, frente a los temas de pandemia. Guardó silencio. WADA, en casos de cada vez hay más muertes súbitas en el deporte. Cada vez hay más. Ahorita en Uruguay hubo uno, el ciclismo, siempre hay. Y no, fue un problema cardíaco, pero nadie dice nada. ¿Dónde está la salud del deportista? ¿Cómo estamos protegiendo? Y obviamente hay unas que no tienen nada que ver con dopaje, pero lo que dicen los ciclistas, por ejemplo, hace unos 4 o 5 años, que hubo un final de sprint en Polonia, en bajada, pues la salud del deportista ahí se ve comprometida, pero hasta ahora, salvo algunos sindicatos o algunas entidades, nadie se ha atrevido a decir:
la salud del deportista está en riesgo, hagamos algo. Se supone que, y en los principios fundamentales de la Agencia Mundial de Dopaje de WADA, está la salud del deportista. La salud del deportista hasta ahora, y que yo sepa, no se ha protegido, no se ha defendido. Lo único que quieren, y para mí es claro, yo creo que los indicadores de gestión de WADA y de las organizaciones antidopaje nacionales es el número de sancionados. Yo lo veo en Colombia, de entrada uno sabe, como digo yo, entramos jugando un partido, en el primer minuto vamos perdiendo 3-0. Es posible empatarlo y es difícil, pero se puede ganar, pero entramos perdiendo 3-0. Entonces, ahí hay un tema. Y además, hay un tema que también es mucho más complicado, es que la responsabilidad objetiva o la responsabilidad estricta, strict liability, solo se pregona del deportista. Hay casos, el caso de, ya me voy a acordar, pero hay casos donde el TAS le dice, si estamos hablando de responsabilidad objetiva para los deportistas, deberíamos hablar de cumplimiento estricto, strict liability, cumplimiento estricto de los reglamentos por parte de las organizaciones. Y no ocurre así. Verónica Campbell es el caso en que salió absuelta, afortunadamente, la deportista, porque le dicen, es que el deportista tiene una strict liability, una responsabilidad estricta, pero debía tener en contraprestación una observación estricta de los reglamentos por parte de las organizaciones. Y eso no ocurre. No se mira cadena de custodia, no se mira conservación de la muestra, no se mira nada y simplemente dicen, si la cadena de custodia está mal, si la conservación de la muestra está mala, será el deportista el que pruebe que por alguna de estas falencias se pudo dar un resultado analítico adverso. Entonces, las organizaciones, y en Colombia lo vemos y lo vemos día a día, las organizaciones de control de dopaje y las federaciones son absolutamente irresponsables. Ellos no responden ante nada. Tanto que, por ejemplo, aquí en Colombia estamos sin laboratorio, por ejemplo. Hace ya, va a ser 8 años que le quitaron acreditación, precisamente pues porque no cumple con esos estándares y todas las muestras que se recogen acá se llevan a un laboratorio que queda en Estados Unidos, para poner un ejemplo de cómo esa ausencia de cumplimiento de esos estándares. Y claro. Es muy caro. Entonces, hablamos de eso, pero uno dice, hay muestras de sangre de orina que se pueden desaparecer 5 días. A mí me pasó un caso, lo digo tranquilamente, Omar Pinzón. Las muestras estuvieron desaparecidas. Entonces uno dice, ¿dónde está la cadena de custodia? Porque, como dice Rafa, esto es un proceso sancionatorio y las pruebas deben tener un proceso de transporte y de manipulación muy específico, porque vamos a sancionar a una persona 4 años, que 4 años un deportista, yo he hecho el cálculo, son más o menos entre 15 y 17 años que a un abogado le hubieran quitado. 4 años. Entonces, y en ese caso, yo dije, ¿dónde estuvo la muestra? ¿Cómo se conservó? Me dicen, mire, mientras usted no pruebe que esa pérdida de la muestra o esa mala conservación produjo cocaína, no pasa nada. Entonces, la strict liability solo es para el deportista y el cumplimiento a rajatabla de las normas solo es para los deportistas. Pero Santiago decía, y ya voy a entrar de la lista, es que el deportista debe tener ciertos conocimientos. No, el deportista debe ser experto en farmacología. Y vamos a hablar de la lista porque no es que tenga que saber algo, es que tiene que ser experto. La lista es una numeración de sustancias que año a año saca la Agencia Mundial de Dopaje y que dice, estas sustancias no se pueden consumir nunca, estas sustancias no se pueden competir en competencia y cada vez menos sustancias no se pueden consumir en algunos deportes. Bien, ya vamos a hablar a profundidad de la lista, pero hay una línea al final de cada una de las enumeraciones de sustancias que dice, y cualquier otra similar. Entonces, Santiago, no es que tenga que saber algo, es que lo que consume corre el riesgo de que no esté en la lista, y voy a poner un caso específico, que ya lo dijo Santiago, corre el riesgo de que no esté en la lista, pero por capricho de alguna persona en el laboratorio dice, es que esta sustancia es similar. Entonces, no, es que tenga que saber algo, es que tiene que saber farmacología, porque el médico le puede decir, y voy a hablar del caso de María Luisa Calle, el médico le puede decir, tómese esta sustancia que no está en la lista y que le cura el dolor de cabeza. Se la toma, entrega muestra de orina y le dicen,
señora María Luisa, es que lo que usted consumió no está en la lista. Entonces, en principio lo podía consumir, pero consideramos que es similar. Entonces, una lista abierta con una responsabilidad objetiva, lo único que permite al deportista es quedar absolutamente indefenso. Cuando le digan a un deportista, esa sustancia no está en la lista, pero es similar, queda frito. El deportista Claro, no tiene nada que y hacer. más Andrés porque la sanción cuando estamos hablando de la presencia de una sustancia que vale también aclarar desde ya que si bien esa es la conducta que mejor representa lo que es dopaje, hay muchas otras situaciones que se consideran dopaje que ya las vamos a tocar. Pero es que lo que la norma dice y como tipifica es la presencia de una sustancia, sus metabolitos o marcadores, digamos que son como esas trazas que quedan en el cuerpo una vez las procesa y las metaboliza, por eso se llaman metabolitos. Yo no soy pues científico experto, pero ese es más o menos el concepto. Entonces, claro, puede que haya algo que no esté como tal contemplado, pero al ser un derivado de esa sustancia que sí está contemplada en la lista como prohibida, también eso me puede dar una sanción. Aunque también hay casos donde eso te puede salvar. Yo, breve paréntesis, recientemente en el último caso que tuve, que era por sustancias de abuso, es otra tipología. No fue la sustancia de abuso como tal la que consumió el deportista, pero al ser un metabolito de esa que sí era contemplada, puede adquirir ese tratamiento o puede lograr acreditar las circunstancias para ese tratamiento benévolo que se tiene para esa sustancia. Entonces, digamos que en ciertas circunstancias puede ser beneficioso, pero en general aumenta esa situación de incertidumbre de qué es lo que puedo tener o no puedo tener en mi cuerpo. Claro, pero es que tampoco sabemos cuáles son los metabolitos. Entonces, ¿dónde está la tipicidad? ¿Dónde está la tipicidad? Uno dice, no, sale un metabolito que no es, también el caso de Omar Pinzón, que no es típico de la cocaína, pero que puede tener la cocaína. Pero sigamos en el tema. Entonces, la lista, que es una enumeración de sustancias que sale año a año, normalmente la publican en septiembre y entra en vigencia, normalmente entra en vigencia, y hay un caso que vamos a comentar acá, entra en vigencia con el Abierto de Australia. Entra en vigencia con el Abierto de Australia, y de ahí para adelante, desde septiembre hasta diciembre, los deportistas deberían conocerla. No la conocen en Colombia no la conocen las federaciones. Las federaciones le dicen a uno, doctor, ¿me puede mandar una lista? ¿Por qué no la conoce? Entonces, a partir del 1 de enero, pero generalmente a partir del Abierto de Australia y durante los anteriores, es una lista nueva. Y es importante tener en cuenta y saber que año a año pueden, así la retiren. Yo le aconsejo al deportista que si va a consumir una sustancia que retiraron de la lista, tenga cuidado. Y les voy a contar el caso de María Luisa, no sé si hoy o dentro de 8 días, pero cada año hay que mirarlo. A María Sharapova, una tenista que consumía una sustancia que se llamaba Meldomium. La consumía porque no estaba en la lista de sustancias prohibidas, y acá sí fue descuido de la deportista, y de un año para otro incluyeron Meldomium en la lista, le hicieron una muestra, le recogieron muestra de orina en el Abierto de Australia y salió positiva. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la lista, hay que mirar la última. Los recursos, conseguir la lista es muy sencillo, cualquier Google la saca inmediatamente. Siempre mirar la última, preferiblemente en el idioma de origen. Y hay que tener mucho cuidado porque la lista es una enumeración de sustancias genéricas. No habla de medicamentos. Entonces, no dice aspirina, diría ácido acetil salicílico. Y ya es más complicado. Entonces, Santiago dice que el deportista debe saber algo. No. El deportista para WADA debe ser experto en farmacología. Debe tener un doctorado. Porque no sabe qué puede consumir. ¿Será que los medicamentos, perdón por la interrupción, en los prospectos, entre toda la información que viene acerca de las indicaciones, la posología, cómo hay que tomarlo, también vienen las advertencias? Este producto contiene sustancias que pueden ser origen de un resultado adverso por dopaje. En muchos casos, el propio prospecto lo avisa, con lo cual ya tiene también una guía el deportista. Puede, si no tiene un médico en su entorno, antes de tomar un medicamento puede leer el prospecto, que muchas veces indica que es dopante. Claro, eso sí, pero hay, por ejemplo, los medicamentos no me preocupan tanto.
pero hay una cantidad de suplementos que no tienen los controles que sí tienen los medicamentos, que muchas veces no dan la composición completa, ya ha pasado, o que muchas veces vienen contaminados porque son en las fábricas, pues cambian las máquinas y no las limpian bien, no lo sé, pero sí, los prospectos lo dicen, pero ahorita cuento cómo así lo hubiera dicho el prospecto o no lo hubiera dicho, no había sido posible. Entonces, la lista tiene sustancias prohibidas en todo momento y sustancias prohibidas solo en competencia, porque es posible que se recojan muestras en competencia, esa es la fácil. Si ustedes se acuerdan, siempre en el Tour de Francia, los que tienen camiseta, los que tienen alguna camiseta amarilla, pepas, verde, blanca, tienen que entregar muestras de sangre y orina y les van a mirar qué hay allí. Pero muchas veces, fuera de competencia, estando concentrados o en vacaciones, a los deportistas les pueden llegar lo que los españoles llaman los vampiros, a recogerle muestra de sangre y orina para hacer análisis. Si sale una sustancia prohibida solo en competencia, que creo que fue el caso de Michael Phelps cuando salió positivo por marihuana, o por lo menos, no sé si le habrá una muestra de sangre, pero se vio consumiendo marihuana, pues no hubo problema porque la marihuana en ese momento era prohibida en competencia, pero hay una cantidad de sustancias, y son los dopajes más duros, que están prohibidas en todo momento, siempre diré la misma, eritropoyetina, y que si en esos exámenes de sangre aleatorios y fuera de competencia encuentran esas sustancias, pues va a haber un dopaje. Entonces, y hay unas muy pocas sustancias para deportes específicos. La lista, repito, la cambia cada año y es muy importante tener en cuenta para el tema de sustancias similares cuáles son los criterios para incluir cuáles son los criterios que debe utilizar WADA para incluir una sustancia en la lista de sustancias prohibidas. Son 2 de 3 y a mí me gusta mucho porque, repito, las autoridades tienen todas las de ganar y los deportistas no tienen ninguna. Entonces es que haya evidencia científica que mejore el rendimiento, que haya evidencia científica que sea perjudicial para la salud, y la tercera, que nadie me la ha podido explicar, nadie, nunca, es que vaya en contra del espíritu del deporte. Ahí entra todo, ahí puede entrar un montón de cosas que... Eso es un criterio de ellos, porque yo no conozco nada que vaya más en contra de la salud, que sea más perjudicial para la salud y que esté en contra del espíritu del deporte que el alcohol. Y el alcohol no está prohibido para la mayoría de deportes. Entonces, pues yo quisiera saber si, bueno, el alcohol es evidente, el alcoholismo, la dipsomanía, es una enfermedad, va en contra de la salud, sin lugar a dudas. No sé quién podía decir que no esté en contra del espíritu del deporte. Y aún tengo algunos amigos que dicen que con 1 o 2 tragos juegan mejor al fútbol los sábados. Entonces, inclusive podría mejorar. El tejo, por ejemplo. El tejo, mucha gente dice que lo que da el nivel es par de aguardientes, los que juegan asiduamente. Rafa no sabe cuál es el tejo. El tejo Es un deporte nacional aquí, el que tú lanzas una bola de hierro y tienes que estallar como una papeleta. Es un petardo. Una pólvora que está al otro extremo en una base con arcilla, entonces si la explotas es que diste en el blanco. Es un deporte autóctono, exactamente. Pero que además normalmente se juega tomando cerveza. Claro. Es decir, claro. El tejo está hecho. ¿Y conocéis un deporte que se llama la petanca? Claro. Sí, petanca en España, claro. En Marsella es con pastiz. Es parecido, es de pericia lanzando una bola de acero. Y también está prohibidísimo el alcohol, porque se supone que te da mayor confianza y relajación para jugar. Pero claro, pero la forma en la que juegan los señores de forma aficionada, echando la partida, pues es tomando tragos también, efectivamente. Mira, yo no conozco el tema del espíritu del deporte, ese concepto que no se sabe definir bien. En el código se habla de lo que es el espíritu deportivo y se ponen algunos ejemplos, pero que son como muy genéricos, ¿no? Como
la educación, el respeto, tal, no hay Alegría. sustancias y métodos, ¿no?, que sean mal educadas o irrespetuosas. Y al final el ejemplo claro es el juego limpio. El juego limpio es la mayor manifestación del espíritu deportivo. Pues, ¿cómo se viola el juego limpio? Haciendo trampas. Y la trampa en este caso es mejorando tu rendimiento. Entonces, al final, la tercera regla, el espíritu del deporte, es prácticamente lo mismo que la mejora del rendimiento. Bueno. Sí, yo, la última sobre esto, yo supongo, porque nunca lo he visto, que el curling allá al norte también le tiene que jugar con trago. No se me ocurre, porque el curling al final puede ser muy parecido a la petanca y al tejo. Eso necesita algún tipo de coadyuvante, porque si no se hace pues un poco tedioso. Pero bien, la lista, repito, son estas tres, se cambia cada vez. Y si un Hombre, deportista... pero, no sé si hemos dicho, y si no, para que quede claro, que el criterio para incluir una sustancia o método en la lista es que se cumplan al menos 2 de los 3. De esos 3 criterios. Y que es importante, Rafa, digamos, hay un criterio de clasificación, que ya lo comentó Andrés, es lo que está prohibido en competición o en todo momento para ciertos deportes, pero también están sustancias que se llaman no específicas, que podríamos definirlas como aquellas más graves, que Doping duro. Parte de que, venga, si eso está en su cuerpo es porque sí o sí usted lo quería utilizar para mejorar su rendimiento ilícitamente. Luego están las sustancias específicas que tienen un tratamiento menos severo porque acepta el código que pueden estar camufladas o que se pueden consumir accidentalmente. Y luego la clasificación más reciente es las sustancias de abuso, que es donde están condensadas las drogas recreativas, concretamente marihuana, cocaína, heroína y éxtasis MDMA. Esas 4, que esas son las que, decir, si se prueba que no fue un consumo en competición, no estuvo ligada al rendimiento, que son cosas pues relativamente, dependiendo de la circunstancia, pero relativamente sencillas o menos complejas de acreditar como en otras circunstancias, la sanción máxima será de 3 meses. Digamos que se contempló que esas sustancias sí no se compadecen con el espíritu del deporte, pero rara vez podrán estar ligadas a la mejora de un rendimiento, pues porque antes lo que hacen es elevarte a otros estados. Entonces, esos son los 3 criterios de clasificación. Es importante tener en cuenta que si sale positivo por una sustancia de abuso, de todos modos es un dopaje, y si llega a haber una reincidencia con otras sustancias o con la misma sustancia de abuso, el deportista va a tener problemas. No, sigue siendo dopaje, obviamente, solo que se contempló unas sanciones mucho menos severas. Más duras. Claro. Digamos que en este caso, la infracción de la presencia de la sustancia, en lugar de prever que pueda tener menor sanción el hecho de que tú demuestres que esa sustancia tenía por finalidad pues un tratamiento de la salud y no una mejora del rendimiento, lo que se hace es ya relacionar toda una serie de sustancias con, como es plausible que esta sea la explicación, van a tener un castigo menor que aquellas otras sustancias en las que no pueda haber ningún tipo de explicación de que esto pueda haber sido el producto de una ingesta accidental o que no buscaba incrementar el rendimiento. Es decir, en lugar de que ese tratamiento más benigno venga por lo que tú consigas demostrar en el procedimiento sancionador, ya se hace la distinción entre las propias sustancias, dando así lugar a conductas que en todo caso son infractoras y van a dar sanción, pero la graduación de la sanción va a depender del tipo de sustancia de que se trate y su posible explicación acerca de la presencia en el organismo. Claro, que eso es lo primero realmente que en los procesos, o digamos por las primeras cosas que uno debería preocuparse, porque dando una explicación fiable, porque esto es otra cosa que tiene el dopaje desde la práctica, es la dificultad de yo probar
y acreditar algunas circunstancias. Es muy difícil en dopaje, o casi imposible muchas veces, probar a ciencia cierta momentos, tiempos, casi todo es a partir de probabilidades, estimaciones y de contar la historia bien, pero de eso primero que uno tiene que hacer, como lo comentó Rafa, es dar esa explicación de cómo pudo llegar la sustancia al organismo, porque a partir de ahí es que yo puedo, a través de analizar el grado de culpa, obtener efectivamente reducciones, pero si yo no acredito la fuente, es difícil pasar de ahí y lograr otras consecuencias. No solo si la acredito, si me cree, porque claro, hay formas si me bastante... que allá juegan los estándares probatorios y demás. Pero eso lo vamos a hablar después del código, pero hay un tema que es muy importante de la lista y que hay que tener en cuenta y que casi nunca que es el desconocimiento total. Cuando llega un cliente, cuando a mí me llega un deportista, me dice, doctor, es que eso no mejora el rendimiento. No importa. Es que la compré en una tienda naturista. No importa. Es que la consumí, por ejemplo, para bajar de peso. No importa. Si la sustancia está en la lista, si la sustancia que apareció en su muestra de orina normalmente está en la lista, no importa si no mejora el rendimiento. Por ejemplo, un diurético. Es evidente que el diurético no le va a mejorar el rendimiento, pero está en la lista. Si la sustancia la compró en una tienda naturista, no importa. Si está en la lista, los periodistas dicen es que tiene que ser un estimulante que mejore el rendimiento. No. Y con eso podemos concluir hoy. Si la sustancia está en la lista, así no mejora el rendimiento, da lugar a, en principio, una infracción al dopaje. Entonces, la lista hay que tenerla clara, hay que conocerla, hay que ver qué incluyen unas sustancias y hay que ver que retiren otras. No importa si la retiren, es mejor que no lo consuman. Y ya después les cuento el caso de María Luisa Calle. Pero la lista es el primer documento que tiene que ver cualquier deportista. De hecho, hay muchas apps que le permiten al deportista, inclusive con nombres comerciales, meter el nombre y es posible que pueda salir. Creo que hay una en Australia y una en Inglaterra que le dice, no consuma eso porque le puede dar positivo en competencia o fuera de competencia. Entonces, para concluir, la lista es una enumeración de sustancias genéricas que le dicen al deportista no las consuma. Pero además tiene dos problemas, es que habla de metabolitos y trazas y además es una lista abierta que le permite a quien quiera sancionar a quien quiera, porque puede decir en cualquier momento es que esa sustancia es similar. Y el deportista que Santiago quisiera que supiera algo, WADA quiere que sea experto en farmacología, deberá saber si consume algo que es similar a algo y que puede ser sancionado. Así es. En el próximo... No, finalmente, Andrés, porque para que no se nos quedara siendo una conclusión avasallante, pero decir, hablamos de la presencia, pero rápidamente, ¿qué más puede ser dopaje según el código? El uso o el intento de uso de una sustancia prohibida o un método, porque también hay métodos prohibidos, por ejemplo, transfusiones de sangres a través de los cuales yo obtenga por ahí alguna sustancia. Dice, evitar, rechazar o incumplir la obligación de someterme a una toma de muestras, es decir, esa resistencia ante ello también es una sanción y se considera dopaje. Lo que se llama localización fallida, que lo podemos comentar en otro de los programas, pero es los deportistas tienen la obligación de informar dónde están para que en cualquier momento puedan caerles y tomarles una muestra, concepto explicado muy someramente. Nos hablan también de manipulación o intentar manipular cualquier proceso de la toma de muestras, alterar, cambiar, si es una orina que me pasen la de un compañero, por así decirlo, cosa que es complicada de hacer en la práctica, pero teóricamente posible. La posesión de las sustancias prohibidas también, que inclusive en muchos países es inclusive un delito. Recientemente en Colombia ya se tipificó penalmente esta conducta. El tráfico o intento de tráfico también, a veces yo no sé, esas tentativas son muy curiosas, ¿no? El intento de uso, el intento de tráfico, ¿cómo se valora? Y hay otra que también es muy curiosa, dice la asociación prohibida de un deportista, y es asociarse con alguna persona que haya tenido o que esté sancionada con dopaje. En fin, el código no quiere que las personas sancionadas o con los antecedentes pues
se marginen completamente de la actividad deportiva. Eso, conductas que las podemos detallar, pero pues para que todos sepamos que no solo es la presencia lo que se considera dopaje para efectos del código, sino otras conductas relacionadas. Se me olvidaron 2 temas de la lista para terminar la lista. Santiago se metió en otros temas. La lista tiene 2, no son solo sustancias, sino métodos. Yo realmente solo conozco un método que es toda la manipulación sanguínea. Dicen que hay doping genético, no lo conozco. Y hay uno que es muy importante porque ya me pasó a mí, es que todas las sustancias que están descontinuadas, que están en fase de investigación o que no son para uso humano, también son consideradas dopajes. Lo digo porque me llegó una vez un deportista, me dijo, no se preocupe, doctor, porque lo que consumí, y lo digo, puedo poner, aunque no creo, puedo poner la mano en la Biblia, pero me lo dijo, no se preocupe, doctor, porque esto es un medicamento para camellos. Yo no podía creerlo. Para camellos, sí, Rafa, para camellos. Esto se llamaba altitude, no sé qué cosas. Entonces, pues eso no como es para camellos, pues no me van a coger. No. Lo primero que dice la lista es, están prohibidas todos los medicamentos desactualizados, descontinuados, todos los medicamentos que están en fase de investigación y todas las sustancias, más que medicamentos, y todas las sustancias para uso veterinario. Y ahí viene el tema de la boldenona, que lo vamos a hablar después, que la boldenona es para uso veterinario, pero que desafortunadamente nosotros acabamos ingiriéndola. Entonces, esa es la lista. Es bueno que la miren, es bueno que miren los apps y que se familiaricen quien quiere entrar a defender deportistas, porque es muy difícil. Después vamos a hablar de los casos de intento de uso, vamos a hablar de los laboratorios, porque según las organizaciones, los laboratorios no fallan nunca. Y si uno mira, hay 2 documentales que recomiendo que miren, Ícaro, lógicamente, y Lance, es Lance Armstrong. Armstrong durante 7 años, no, como 9 años, le tomó el pelo a los laboratorios y son esos bárbaros los que pretenden decirnos a nosotros que los laboratorios no fallan. Un laboratorio, el de París y el de Colonia, que son los más reputados, fueron burlados sistemáticamente durante 7 años por el señor Armstrong y toda su camarilla, y nos vienen a decir, me vienen a decir a mí que ese es el laboratorio al cual yo no le puedo decir si falla o no falla, pero bueno, ya abrimos la lista, ya vimos algo de historia. Si alguien tiene alguna duda, la puede mandar, que Luis nos la escribirá y la solucionaremos la próxima semana. La próxima semana vamos a empezar a hablar del código y de las infracciones al dopaje. Perfecto. Pues Rafa, Santiago. Y hasta el programa de la próxima semana a todos.